Juan capítulo 3, versículo 9 en adelante. Nos quedamos en el versículo 8. Dice el texto, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo le dijo? ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Se está refiriendo a el nacimiento espiritual, ese nacer de nuevo, el nuevo nacimiento. De eso están hablando Jesús y Nicodemo en este pasaje. Lo que vamos a aprender o estudiar el día de hoy es cómo puede ser posible el nacimiento espiritual. Eso es lo que indica la pregunta, ¿no? Sí. ¿Qué es nacimiento espiritual? Pues en frases más sencillas sería creer en el Señor Jesucristo y recibir la salvación y la vida eterna. A eso se refiere, ¿no? Pero veamos el texto, ¿no? Jesús le dice a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo. Bueno, en el versículo 3 de Juan capítulo 3, versículo 3 dice, de cierto te digo, que el que no nace, que el que no naciere de nuevo, ¿qué sucede? No puede ver Reino de Dios. el reino de Dios. ¿Cuál es el propósito de nacer de nuevo? Para ver el reino de Dios, para entrar en el reino de Dios en el versículo 5. Muy bien. Ah, analizamos cuando estudiamos el versículo 3, les explicaba que nacer viene de la palabra griega que es genao, que quiere decir procrear, engendrar, ¿no? Si es traer a la vida un nuevo ser. Nacer, nacimos del vientre de nuestra madre, ¿verdad? Sí. Y la palabra de nuevo, nacer de nuevo, también se traduce como nacer de arriba. Los traductores de la Biblia en español pusieron de nuevo, pero en el griego dice de arriba, de lo alto. Es decir, ¿a quién se refiere? ¿Quién está arriba? Dios. Sí. Nacer de Dios. Y eso es lo que vimos en Juan capítulo 1, ¿te acuerdas? Aquí está aquí. Juan capítulo 1, versículo. ¿Qué versículo era? 12, ¿verdad? Sí. ¿Qué sucede con aquellos que creen en el Señor Jesucristo? No pinto esto. Vamos a ver, versículo 12, ¿verdad? ¿Qué dice? Sí, dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muy bien. Pero el versículo 13, note lo que dice. Los cuales no son engendrados o nacidos, Sangre, ¿de qué? de sangre De sangre y de voluntad. ni de voluntad de carne. Es decir, ya no es un nacimiento físico. Sí que, ni de voluntad de varón, sino, ¿qué dice la última parte? Sino de Dios. Sino de Dios. Es nacer de Dios, es llegar a ser hijo de Dios. Pues a eso se refiere, ¿no? Sí. Pero Nicodemo piensa que es un nacimiento físico. Y él dice en el versículo 4, pero ¿cómo puedo entrar otra vez al vientre de mi madre y nacer otra vez? No puede, no se puede, ¿no? Ya nacimos una sola vez. Sí. Jesús le dice en el versículo 5, de cierto, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, Jesús menciona aquí dos cosas. En el versículo 5, nacer de qué? De agua y del Espíritu. Solamente una vez se encuentra la palabra agua, Sí. pero parece ser que Jesús está hablando del nacimiento físico. Les explicaba que aquí algunos tienen diferentes interpretaciones. Algunos creen que el agua es el bautismo. Cuando uno se mete al agua, lo meten al agua y nace.
Pero les explicaba que eso no puede ser que a eso se está refiriendo. Otros piensan que el agua se refiere a la palabra de Dios, que sí también la palabra de Dios es simbolizada por el agua, pero sería un símbolo. El agua también puede ser, otros piensan o creen que se refiere al arrepentimiento, como en el caso de Juan el Bautista, bautizaba en agua para arrepentimiento. Otros piensan que el agua es el mismo espíritu, como en el caso de Juan 7:37. El agua es el Espíritu Santo. O el agua se refiere al nacimiento físico, al nacimiento humano. Y esto, la última parte, la última cosa o el último asunto de que se refiere al nacimiento físico, parece ser que eso está de acuerdo con su contexto. Porque Nicodemo piensa que es un nacimiento físico, pero Jesús dice que no. Nosotros que ya nacimos físicamente, el ser humano ya ha nacido físicamente y lo que necesita es el nacer del Espíritu, el nacimiento espiritual. Por eso le dice en el versículo 6, ¿qué dice el versículo 6? Lo que es nacido de la carne, carne es. El ser humano es carne, es físico, es natural, ¿no? Sí. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces hay un énfasis en el nacimiento del Espíritu o nacimiento espiritual. El versículo 7. No te maravilles de que te dije esto, de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Qué es lo que Jesús está diciéndole a Nicodemo ahí? Que no, ¿qué? Que no te maravilles, es decir, que no te parezca extraño. ¿Por qué? Porque es un asunto espiritual. No tiene nada que ver con lo físico. ¿Sí? O sea, no te parezca extraño esto. Por eso Nicodemo, en el versículo 9, bueno, antes del versículo 9 está el versículo 8. Sí. ¿Qué dice el versículo 8? Sí, Jesús le compara el nacimiento espiritual con el viento. sí. Para Nicodemo, pues es algo extraño, ¿no? Jesús le dice, no te maravillas de esto, no te sorprendas de esto. Y Jesús le dice, es como el viento que oyes su sonido, dice, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Luego que dice, así es todo aquel Que sí. que es nacido, ¿qué? Del Espíritu. Ya no dice agua y espíritu, sino solamente espíritu. Nicodemo dice, pero ¿cómo puede suceder esto? Versículo 9, lo que vamos a meditar ya ahora. Lo que vimos ahora solamente es un repaso. ¿Cómo puede ser posible, dice Nicodemo en el versículo 9? ¿Cómo puede llegar a suceder esto del nacimiento espiritual, del nuevo nacimiento, o nacer de Dios, o ser engendrados por Dios? ¿Cómo puede suceder esto? ¿Cuál es el proceso? Nicodemo no entiende, ¿no? Pues es algo extraño para él. Por eso Jesús le dice, no te maravilles. Es que Nicodemo, pues obviamente, pues no puede comprender. Note lo que le dice en el versículo 10. ¿Qué le dice Jesús a Nicodemo? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel? ¿Y qué? ¿No sabes esto? ¿Y no sabes esto? ¿Qué significa eso? ¿Será que le está regañando Jesús a Nicodemo? No, ¿verdad? Pero le dice, eres tú, maestro, eres un líder, eres un principal entre los judíos, como dice en el versículo 1. Un hombre como Nicodemo, un maestro como Nicodemo que enseñaba, es alguien que sabe de la Biblia.
sabe de la palabra de Dios, por lo menos del Antiguo Testamento. Los fariseos, Nicodemo era un fariseo, los fariseos, los fariseos creían en la ley, los 5 libros de la Biblia, los 5 libros de Moisés. La ley, creían en los profetas. Los fariseos creían en los milagros de Dios, creían en la resurrección de los muertos. Por eso Jesús le dice, bueno, tú eres una persona así, con esas características, pero no sabes ahí da la impresión de que alguien como Nicodemo puede tener conocimiento de estas cosas, ¿no? Y así hay muchas personas el día de hoy estudian la Biblia. Tú puedes estudiar la Biblia. Ustedes pueden estudiar la Biblia. Pueden conocer la Biblia. Sin embargo, no qué, no comprenderla, no entenderla. Como dice Pablo a los Corintios, ¿no? Que dice primera carta a los Corintios, capítulo 1, capítulo 2. Dice el apóstol Pablo que las cosas espirituales, para el que no es espiritual, no las entiende. Note el versículo 14. Comienza desde el versículo 10, pero el 13 dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero, mira este versículo, pero el hombre natural, ¿no qué? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. La salvación para el hombre natural es una locura. Si el nuevo nacimiento, esto es algo extraño, ¿no? Es fuera de lo natural, es algo extraordinario. El nuevo nacimiento es un milagro también. Dice, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Muy bien. Entonces aquí tenemos algo que el ser humano de manera natural no las entiende. Entonces regresemos a Juan capítulo 3 y continuamos viendo qué le dice Jesús a Nicodemo. Le dice en el versículo 10, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿No tienes conocimiento de esto? Porque también en el Antiguo Testamento también habla de el nuevo nacimiento, habla de la vida nueva. Por ejemplo, en Ezequiel, Dios les dice que en un futuro les daría una nueva vida, un corazón nuevo, y que sus leyes las iba a escribirlas en sus mentes y en sus corazones. Eso pues se refiere a el nuevo nacimiento, a la vida espiritual. Pero parece que Nicodemo pues no, obviamente que no entiende. Y es tan interesante como Jesús le ayuda a Nicodemo. Muy bien. Ahora le dice en el versículo 11, ¿qué le dice Nicodemo a Jesús? Esto es para que Nicodemo pueda llegar a entender cómo puede ser posible el nuevo nacimiento, ¿no? Ya que es un tema que el día de hoy pues tenemos mayor revelación, tenemos más enseñanza acerca del nuevo nacimiento. Pero antes de leer el versículo 11, solamente para repasar, es que realmente el ser humano no puede entenderlas de manera sencilla, a menos que Dios es el que obre en el corazón del hombre. Por ejemplo, leímos en Tito 3:5. Nos salvó, dice Tito 3:5, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho o hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por la regeneración del, por el lavamiento de la regeneración del Espíritu Santo. Y también dice por la obra, a eso se refiere la obra regeneradora del Espíritu Santo. Y también dice por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Es lo que dice Tito 3:5 que leímos, ¿no? Es decir, que el nuevo nacimiento o el nacimiento espiritual es una obra
especial del Espíritu Santo. Hay varios pasajes que también concuerdan con esto. Por ejemplo, ¿no? Ya leímos Juan 1:12, leímos también 2 Corintios 5:17, que dice 2 Corintios 5:17 que, que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Es decir, cuando una persona entra en relación con Cristo, es nueva criatura. Dios le da vida nueva a esa persona. También vimos en Efesios 2:10 que es una nueva creación. Pues son sinónimos del nacimiento espiritual. Muy bien. Ahora, hay algo importante en el versículo 11. Avancemos. ¿Qué le dice Jesús a Nicodemo? Versículo 11. De cierto te digo que lo que sabemos, ¿qué? Hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Muy bien, hasta ahí por el momento. Lo que sabemos, hablamos. Jesús sabía del nuevo nacimiento, pero Nicodemo no. Y le está diciendo, Nicodemo, hay algo que debes saber, que no lo sabes, pero nosotros sí lo sabemos. Por ejemplo, Jesús y sus discípulos estaban dando testimonio de Jesús. En el versículo 11 podemos resumirlo de esta manera. Podemos resumir el versículo 11, que es el resumen de la verdad del Evangelio. ¿Qué es lo que sabía Jesús? ¿Qué es lo que sabía sus discípulos? ¿Qué es lo que sabía Juan el Bautista? Por ejemplo, Juan el Bautista, en el primer capítulo de este libro, habla de Jesús, ¿no? ¿Quién es Jesús? Él es la luz del mundo. Por ejemplo, en el versículo 29, ¿qué dice? Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los otros discípulos de Jesús dicen, hemos hallado al Mesías, hemos hallado al Hijo de Dios. Entonces ahí está el testimonio. Por eso aquí en el versículo 11, lo vamos a volver a leer, dice, de cierto, te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Es una forma de resumir lo que es en sí la enseñanza de Cristo, lo que es en sí el Evangelio. Muy bien, pero hay una palabra que sí nos llama la atención, es la palabra testimonio. ¿Qué es lo que los discípulos de Jesús testificaban acerca de él? Que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Sí. ¿Qué es testificar o qué es dar testimonio? Cuando estudiamos el versículo 29, pues definimos esa palabra. Déjame ver. Testigo o alguien que es testigo o alguien que da testimonio es una persona que declara o hace una declaración, ¿sí? Declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho por haber sido testigo de él. Eso es lo que significa dar testimonio. Es una persona que está presente en un acto o en una acción, ¿no? Persona que ha presenciado un acto o un hecho determinado. O sabe alguna cosa y lo declara dando testimonio de ella. Es ser testigo, ¿no? De algo. Si tú vas a decir algo es porque tú sabes, tú lo viste, ¿no? Ahora, esto es lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo. Pero ¿qué sucede según el versículo 11? Note la última parte que dice. Y no recibís nuestro testimonio. O sea, Nicodemo podía entender, podía comprender o puede que tenga conocimiento, mejor dicho, Nicodemo o cualquier otra persona como Nicodemo podría tener conocimiento de estas cosas, sin embargo, no entenderla, no comprenderla, al menos que, aquí hay una clave, recibir. Hay un problema en el ser humano, hay un problema con Nicodemo y hay un problema con el ser humano.
es que no recibe, no cree. Recibir es un sinónimo de creer, Sí. ¿sí? Creer, ¿creer en qué? En el testimonio, es lo que está diciendo el texto, ¿no? De versículo 11. No creer en el testimonio de Cristo, no creer en el testimonio de la verdad. Jesús le dice a Nicodemo, pues, que sabe lo que está diciendo, está dando testimonio de la verdad, del nuevo nacimiento, la manera, a manera de resumen, la manera, la forma de cómo llegar a tener una relación correcta con Dios es a través de Cristo. El problema es que Nicodemo no podía creer, no podía recibir, o mejor dicho, aquí dice, no recibís. Es un término general que se le aplica a toda persona, ¿no? Sí. No recibir. El problema está en la incredulidad. La palabra no recibir o no creer es incredulidad. ¿Sabes? Te digo algo. El, el peor problema del ser humano que no puede llegar a tener una relación correcta con Dios es la incredulidad. Podemos decir que la incredulidad es un asunto que no le lleva a tener una relación correcta con Dios. Podemos decir que por la incredulidad el ser humano no se salva, no experimenta el nacimiento espiritual. El ser humano es incapaz. Ahora, note el siguiente versículo, versículo 12, ahí vamos a terminar en el versículo 12. Dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ahí está el asunto. No dice no recibís ahora, ahora dice no creéis, ahora le está llegando, le está dando en el punto exacto donde está el asunto. Es que la persona no cree, no te dice, ¿cómo lo dice ahí? Y no creéis. ¿Cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? El nuevo nacimiento lo está comparando como el nacimiento físico, lo está comparando como el viento. A pesar de eso, aún eso, con esas comparaciones y explicaciones, Nicodemo no puede entender. Y si las llega a conocer, pero el asunto es de que para experimentar el nacimiento espiritual es ¿necesario qué? Creer. Sí, es interesante, es importante la palabra creer. Nosotros, como seres humanos, somos incapaces de ser salvos por nosotros mismos. Ningún ser humano sobre la faz de la tierra puede salvarse a sí mismo. Puede hacerse nacer a sí mismo. Tiene que ser la obra de Dios, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, pero va a seguir el Señor Jesucristo, le va a seguir ayudando a Nicodemo para entender, para comprender y le va a dar unos ejemplos, por ejemplo, a partir del versículo 14, le va a dar un ejemplo de cómo Moisés levantó la serpiente y solamente aquellos que miraban o creían eran salvos del asunto que se estaba dando ahí, porque la picadura o mordedura de serpiente que hubo en el desierto, más adelante vamos a ver con detalle, pero ahí el asunto es de ver y creer. Muy bien. Pero como el hombre, el ser humano como nosotros, somos incapaces en eso, incluso somos incapaces de creer por sí mismo, al menos que Dios es el que obra, ¿sí? El ser humano no se acerca a Dios simplemente con sus propios medios ni con su propia fuerza. Leamos un versículo para terminar. Juan capítulo 5, más adelante. Y versículo 24. Vamos a ver cómo dice Jesús algo aquí muy interesante que tiene que ver también con creer. ¿Qué dice? Juan capítulo 5, versículo 24. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, que no vendrá a condenación, mas ha pasado a muerte eterna.
aquí está la clave, aquí está la llave, por así decirlo, para experimentar la vida nueva. ¿Cómo dice el texto? ¿Qué dice Jesús? De cierto, de verdad. Esto es de verdad, de verdad. Os digo, dice, el que oye, ¿qué? Mi Mi palabra. palabra. Primero está, ¿qué? Oír. Bien. Sí. Y luego, ¿qué dice? El que oye mi palabra y Cree. cree. Ahí está el otro asunto. Creer. Ok, oír y creer. Y luego, Al que me envió. y cree al que me envió. Es decir, creer a Dios tiene que Vida vida eterna. eterna o vida espiritual. Vida Ujú. eterna es lo mismo. Es vida espiritual. ¿Qué es vida eterna? Vida eterna, pues es tener una relación correcta con Dios. Sí. Es estar en comunión con Dios. No es solamente una vida larga. No es solamente una vida después de la muerte, como a veces pensamos. Bueno, yo creía así cuando muy comencé en las cosas de Dios. Un día voy a estar en la vida eterna, decía yo. Pero no, es ahora mismo. Porque es lo que está diciendo el texto. El que oye y cree tiene que vida eterna. Y es lo que vamos a encontrar más adelante en este capítulo 3 de Juan. En eso van a hablar Nicodemo y Jesús más adelante, pero vamos a terminar aquí resumiendo que el nacimiento espiritual sucede únicamente porque Dios es el que da la vida espiritual. ¿Ok? Por ejemplo, como el nacimiento físico, ¿no? Pues yo no pedí nacer, ¿verdad? Mis padres me trajeron a este mundo de alguna manera. Dios Sí. usó a mis padres para nacer, para que yo nazca. Tú también, ¿ok? Así fuimos todos. Así es el nacimiento espiritual. Pero el asunto es de que Dios nos ayuda para que Dios obra en nosotros, en las personas, para que oigamos su palabra. Cuando escuchamos el mensaje de salvación, el testimonio de Jesús, el testimonio de la verdad. Por ejemplo, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿no? Que Cristo pagó todos nuestros pecados y que si creemos en Él, Dios nos da salvación y vida eterna. Cuando escuchamos eso y creemos eso, como resultado, nacemos espiritualmente. Pregunta, ¿cuándo ocurre el nuevo nacimiento? En el momento que creemos. Eso es lo que podemos entender. Pero solamente, realmente, solamente Dios es el que hace toda esta obra. Como les decía la vez pasada, no es porque soy una buena persona, no es porque levanté mi mano, no es porque sentí algo especial, no, sino solamente es depositar la fe y confianza en Cristo Jesús. Por eso decimos que la salvación es totalmente obra de Dios. Nosotros creímos y fuimos salvos porque Dios hizo la obra, no nosotros. Por eso nosotros le damos toda la gloria, toda la honra a Dios porque nos ha hecho o nos ha dado vida espiritual, nos ha hecho nacer de nuevo y por lo tanto somos sus hijos. Muy bien, bueno, después vamos a continuar. Gracias por ver este video y que Dios te bendiga.